Mateo 11, del 1 al 19. Dice así, ¿lo tienen ahí? ¿Estamos? Vamos entonces. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan todas las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Y les digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, citando a Malaquías 3:1 el profeta. Versículo 11. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si querés recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flautas y no bailaron, le endechamos y no lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, a esta palabra yo la titulé esta mañana, ¿eres mi Salvador? ¿Eres mi Salvador? ¿Todos acá estamos seguros que Jesús es nuestro Salvador? Lo he preguntado varias veces, pero me gusta reafirmarlo. ¿Vimos sus milagros en nuestras vidas? ¿Vemos su actuar? Yo también. Y en esa sintonía quiero invitarte a que nos metamos en el pasaje. Había un dicho popular que anda por ahí que dice, nunca dejes que la duda te mantenga cautivo. Nunca dejes que la duda te deje en ese lugar de encierro donde no puedas salir, sino que atrévete a descubrir lo que hay del otro lado, ¿no? Siempre hablando de cosas buenas. Hay cosas que mejor no conocerlas, ese lo digo yo siempre. Pero cuando dudamos sobre algo, es bueno saber qué hay del otro lado. Nos dice la palabra, en los primeros versículos, que Jesús, luego de dar indicaciones a sus discípulos, sale a predicar. ¿Y quién estaba oyendo lo que pasaba ahí afuera? Nos habla de un personaje. ¿Quién? Con seguridad. Juan el Bautista. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Estaba preso. ¿Y por qué estaba preso Juan el Bautista? Por predicar la verdad. Por decirle a Herodes, lo que estás haciendo no está bueno delante de los ojos del Señor.
Entonces, como decía algo que molestaba a la gente de poder, dijeron mejor la encerremos y callemos su boca. Y desde ese lugar del encierro, Juan estaba en la cárcel, y podemos decir injustamente, ¿no? Podríamos decir así, que estaba injustamente en la cárcel. Desde ese lugar, Juan escucha y tiene noticia de lo que está pasando con Cristo. ¿Y qué hace Juan? Dice que al oír los hechos de Cristo, duda, ¿no? Eso no dice la palabra, pero nos da a entender, duda. Y agarra a dos de sus discípulos y les dice, hey, vayan y pregúntenle si este era el que había de venir. Si este era el que estamos esperando. Hay algo llamativo en el pasaje de Mateo que hace énfasis en Cristo. ¿Este es el Cristo? ¿Son los dichos de Cristo lo que estamos escuchando, según Juan? ¿Quién era Cristo? El Mesías, el Salvador, el que esperábamos, el que venía a recomponer la situación. Pero hoy me encuentra preso, por decir la verdad. Hoy me encuentra en el lugar de encierro. Hoy me encuentra en el lugar de callate y no digas nada. Al oír los hechos que estaban pasando, a Juan le despierta esta duda. ¿Por qué le despierta esta duda? Porque pareciera, si recortamos hasta ahí, que se contradice lo que Juan venía predicando con lo que hoy estaba viviendo. Esperamos el Salvador, esperamos el que nos haga libre, y hoy me encuentro preso. Preso. Claro, 2020 años después, cuando nosotros leemos esto, es muy fácil decir, no, Juan, deberías creer. Juan, vos conocías lo que pasaba. Pero en el momento aparecen dudas. Y te hago esta pregunta para que la reflexiones vos, me la hice yo también. ¿Hay momentos en nuestras vidas en los que decimos, Jesús, ¿vas a actuar? ¿Será que me falta fe? ¿Será que me escuchaste? ¿A mí me falta fe o a vos te falta poder? Sin embargo, hemos visto milagros en nuestras vidas. Pero pareciera que hay circunstancias que nos dejan en ese lugar de encierro, de callate, de oscuridad, por hablar y por andar y por decir la verdad, que nos deja un poco como Juan, dudando. ¿Será esto lo que quiere Jesús? ¿No me tendré que haber callado la boca y no decir nada y dejar que las cosas ocurran? Pero el Señor nos manda a hacer luz, a testificar, a decir la verdad. Y por esa causa estaba preso. ¿Sos el que tenía que venir a salvarme? ¿Qué pregunta, no? Insisto, 2020 años después es muy fácil tener una respuesta. Pero si lo pensamos para nuestra vida, ¿cuántas veces nos encontramos en ese lugar? ¿Es esto lo que quiere Jesús? ¿Jesús sigue teniendo tanto poder? Versículo 3. ¿Eres tú el que ha de venir? Esa era la duda de Juan. Eso es lo que Juan manda a preguntar. ¿Eres tú el que había de venir? Ahora miremos un poco la vida de Juan. Si nos vamos hacia atrás al capítulo 3 de Mateo, nos cuenta que Juan estaba bautizando, anunciando el Evangelio, anunciando que el reino de Dios se acercaba, anunciando el arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. Juan era esa figura que estaba anticipando la llegada del Señor Jesús, la llegada del Mesías. Se acerca a Jesús cuando Juan estaba bautizando. ¿Recuerdan más o menos la historia? La repasamos brevemente. Juan, el que anunciaba el reino del cielo, se acerca a Jesús cuando estaba bautizando y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por vos. Porque Juan se dio cuenta, entendió, se le reveló que ese que venía a ser bautizado, a cumplir la ley, era el Cristo. Juan lo vio,
lo reconoció, estuvo con él, lo palpó y le dijo: yo necesito ser bautizado por vos. Vos tenés que hacer algo en mi vida. Ese mismo Juan que dijo: yo soy el que necesita ser bautizado por vos, unos meses después, unas horas después, unos capítulos después, no sabemos exactamente qué tiempo, es el mismo que dice: ¿sos vos el que había de venir? ¿Sos vos o me equivoqué? Y uno podría decir: escúchame, Juan, si dudás, ¿de qué estabas hablando entonces? ¿A quién nos estabas presentando si ahora estás preguntándote vos mismo si ese Jesús era el que había de venir, si ese es el Cristo? Pero la situación de la vida de Juan lo llevó a dudar, lo llevó a cuestionarse, lo llevó a preguntar, porque ahora estaba preso, por decir la verdad. Es interesante cómo a veces nosotros, en nuestras vidas, nos pasan situaciones parecidas. El Señor hizo milagros en mi vida, lo vi, lo creo, lo prediqué, pero en algunas situaciones nos encontramos en nuestra soledad, en nuestro encierro, en nuestra cárcel, sea de diferente índole, y nos preguntamos: ¿habré creído en el Señor de verdad? ¿Habré confiado en el Señor de verdad? Salí a predicar y recibí azotes. Quise decir la verdad y quedé excluido. Fui puesto en la oscuridad, en el encierro. Vine a traer luz a mi familia, a mis compañeros, a mi trabajo, en el ámbito que me manejo. Y parece que ahora soy el que molesta, el que hay que callar, el que hay que esconder, el que hay que sacar de acá. Y uno a veces se pregunta: ¿a esto me mandaste, Jesús? Y nos ponemos en lugar de víctima. Y con razón, muchas veces con razón y con motivos. Y empezamos a dudar del poder del Señor Jesús. Empezamos a dudar y a olvidar lo que Él hizo y hace en nuestras vidas. ¿Sos vos el que había de venir? Vamos un paso más adelante y nos encontramos con la divina respuesta de Jesús. Es maravilloso cómo Jesús siempre responde y nos deja a nosotros con la decisión. Los versículos 4 y 5, acompáñenme a leer. Dice: respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan todas las cosas que oyen y que ven. Jesús no le dijo: sí, soy, o no. Jesús no le dijo: me parece que Juan lo tendría que haber sabido, ¿no? Fue él el que me bautizó y que me reconoció. No fue la respuesta del Señor. Él dijo: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Podríamos decir, les dijo: saquen sus conclusiones. Y les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, la buena nueva del Señor. Jesús en esto estaba citando Isaías 35:5. ¿Qué decía el profeta? Hablando del que había de venir, del Mesías: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Isaías 35, 5 y 6. Juan conocía esta palabra. Juan sabía que el que había de venir iba a hacer estas cosas. Por eso el Señor no le dice sí
o no. Vayan y cuéntenle lo que están viendo. Y yo nos pregunto esta mañana, ¿conocemos lo que el Señor hace y puede hacer? Ya saquémoslo de lo que hizo nosotros, hacia afuera. ¿Conocemos lo que el Señor hace y puede hacer? ¿Lo vemos? Y no nos pasa a veces que nos encontramos en situaciones que decimos, parece que el Señor no actúa. Que queremos ver cosas grandiosas, que queremos ver espectáculos, que queremos ver milagros. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no hace algo? Pero si afinamos la mirada, si nos ponemos otros lentes, miramos alrededor y vemos que el mismo Dios sigue actuando con el mismo poder y sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Mientras nosotros estamos distraídos, hay familias que están siendo restauradas. Hay hijos que están volviendo a sus padres. Hay padres que están volviendo a sus hijos. Hay gente que está recibiendo el Evangelio, la buena noticia de salvación. El mismo Dios sigue actuando con poder, con autoridad. Pero nosotros muchas veces como Juan, mirando nuestro encierro, decimos, ¿será que Jesús tiene ese poder? ¿Será que sigue actuando? Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Y qué estaba pasando en este lugar? 600 años después aproximadamente, Jesús dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpios, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y que a los pobres, a los necesitados, a los desahuciados, les está dando una buena noticia de salvación. La promesa se estaba cumpliendo, la promesa estaba cumplida. Y esto es lo que nos enseña después lo que sigue en el pasaje. Pero conociendo esto, Juan debía confiar, aunque estaba en la cárcel. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? A él se despierta la curiosidad porque había escuchado lo que estaba pasando afuera. Y la respuesta del Señor fue, lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Es lo que tenía que pasar. Y ese Juan que dudaba, el mismo que dijo, yo tengo que ser tratado por vos, ahora le estaba cerrando el círculo, el cuadro, de decir, este es el Cristo. Y acá quiero hacer un paréntesis. A veces no es por fríos, ni por tibios, ni por nada parecido. A veces hay circunstancias en nuestras vidas que nos ponen en Juanes, nos ponen en ese lugar de decir, ¿será? ¿Será? Porque Dios quiere un trato especial con cada uno de nosotros. No sé de qué forma, no sé de qué manera, pero con cada uno de nosotros quiere un trato especial. No sé si en la soledad, en la muchedumbre, si en lo poco, si en lo bajo, no sé si hoy, si dentro de un mes, pero quiere un trato especial con cada uno de nosotros. Y a veces en esos momentos que dudamos, sino ¿por qué el Señor no responde? ¿Por qué no hace algo? Si lo veo hacia afuera, ¿qué pasa que en mí no actúa? Es donde tenemos que confiar. Es donde tenemos que decir, yo vi a ese Cristo actuando con poder. Yo sé del poder del Señor, pero también sé la potestad de Dios, que puede responder a mi oración como yo lo quiero, o que puede responder como yo lo necesito, y a veces no son cosas que nos gustan. Pero Él está, no cambia, no cambió y va a cambiar. La inmutabilidad del Señor. Jesús nos invita a abrir los ojos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay milagros. Todavía hay milagros. Y cada vez más. Lo que pasa es que las luces
de este mundo a veces nos distraen y no nos deja ver el obrar del Señor. Y vuelvo con lo mismo, hay vidas restauradas, familias que son sanas, hay jóvenes que están buscando la voluntad de Dios. Nosotros vemos qué perdida está la juventud, porque el diario nos cuenta eso. Pero hay jóvenes que están buscando hacer la voluntad de Dios y sufren y luchan y la pelean y necesitan tu oración y la mía. Pero esos son milagros. Son milagros que arrastran, porque un joven que busca al Señor próximamente va a ser una familia que busca al Señor, próximamente van a ser hijos que busquen al Señor. Y se va desparramando la bendición de generación en generación. Pero a veces vos y yo estamos mirando nuestro encierro y decimos, parece que Jesús no hace nada. Hay niños que están siendo instruidos en la palabra. Acá a la vuelta, en nuestra congregación, hay niños que ahora en este momento están siendo instruidos en la palabra. Eso de hoy es un milagro. Porque cuando en la escuela le bombardean con un montón de cosas que todos sabemos que son inciertas. Hay maestras que se preparan, que ocupan su tiempo, que buscan recursos para enseñar a nuestros hijos y instruirlos en la palabra del Señor. Eso son milagros. Y muchas veces, vuelvo a repetir, estamos distraídos y nos parece que el nene va a la colita para que no moleste acá en la iglesia. No, son milagros que el Señor nos permite vivir. Entonces, si hoy nos está tocando atravesar un momento difícil en nuestras vidas, puede que sea el caso, eso no le quita poder a Dios. Si hoy nos está tratando un momento de dudas, de dificultades, no saber para dónde va la cosa, no entender, eso no le quita poder a Dios. Al contrario, es cuando más tenemos que buscar, creer y confiar. Porque como Juan hemos visto que Jesús pasó por nuestras vidas. Porque como Juan hemos estado rozando con Cristo y vimos sus milagros en nuestras vidas. A la duda la tenemos que sacar de ese lugar. A la duda la tenemos que despejar de nuestras vidas. Y decir, quiero seguir creyendo en ese Cristo. Quiero seguir creyendo en ese Salvador. Hay una vieja poesía, creo que es española si no me equivoco, que dice, yo no quiero cantarle a un Jesús del madero, a un Jesús histórico, quiero cantarle al Jesús que anduvo en la mar, a un Jesús vivo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, quedamos en ese Jesús histórico, que una vez hizo algo en mi vida, que una vez hizo un milagro en mí, pero ese Jesús está vivo día a día, golpeando la puerta de tu corazón y sigue haciendo milagros. Si no los vemos, estamos en un grave problema. Puede y nos puede pasar, y de hecho nos va a pasar, de que a veces dudemos, desconfiemos, nos hagan temblar la pera, nos hagan mover el barco. Pero es cuando tenemos que pararnos firmes y decir, yo sigo creyendo en ese Jesús que está vivo. Los siguientes pasajes del 7 a 11, cuando se van los discípulos de Juan, con esa respuesta que Jesús le había dado, vayan a contarle lo que están pasando y que Juan saque sus conclusiones. Jesús se da vuelta y le habla a la gente. Y ahora sí le habla acerca de Juan persona. De alguna manera Jesús defiende a Juan, muestra su servicio, muestra la entrega que hacía Juan. Y dice, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña que se mueve con el viento? ¿Salieron a ver un zaparrastroso que andaba por ahí? ¿O salieron a buscar al profeta? Y mismo Jesús dice, más que profeta fue Juan. ¿Por qué más que profeta? Porque todas las profecías se habían cumplido en Cristo Jesús. Y Juan fue un privilegiado en poder predicar de esas profecías, pero verlas cumplidas ahí, junto a él. Vio
fue testigo de lo que había escuchado, de lo que había oído, de lo que había leído, de lo que había predicado. Vio a ese Jesús de carne y huesos al lado de él. Entonces, más que profeta, no solo creyó, sino también lo pudo ver. Pero Jesús dice que de los nacidos entre mujeres, de los seres humanos, de gente como vos y como yo, Juan es uno de los más grandes, pero en el reino de los cielos aún es uno de los más chicos. ¿Por qué? Porque Juan vio, escuchó, pero vio. Vos y yo confiamos en el Señor y no lo hemos visto físicamente. Vimos sus milagros, vimos su pasar en nuestras vidas. Nos dejó el Espíritu Santo que nos habla, que nos muestra a Cristo, pero no hemos caminado como Juan al lado de él. Entonces nuestra fe es aún mayor. Pero Juan fue un privilegiado, que no solamente escuchó y predicó, sino que también lo vio. Ahora, ¿qué lugar nos queda a nosotros? Que hemos conocido a ese Cristo y que por nuestra fe aún es mayor que la de Juan, pero no lo hemos visto. ¿Nos quedará espacio de dudar? Yo creo que sí. Yo creo que a veces sí. ¿Sabemos quién es el Señor? Sí. Y por eso refuerzo lo que venía diciendo. Es cuando más tenemos que pararnos y decir, yo sigo confiando en ese Cristo. Sigo creyendo en ese Cristo. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y Jesús le dice, Juan, le dice a la gente, era ese Elías que había de venir, quien iba anticipando el camino del Señor. Mire qué privilegio fue el que tuvo Juan, que ahora estaba preso, por decir la verdad, por hablar la verdad. Entonces Jesús defiende a Juan de alguna manera, lo expone, lo alza y le dice, este pudo ver las dos caras. No solo escuchar, no solo creer, sino tocar, palpar y ver. Ese Juan era el mismo que hoy estaba dudando. Y luego, el Señor pone algo en juego en el pasaje, ¿no? A partir del versículo 12 dice, el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea. Y cuando empecé a leer esto, medio como que decía, Señor, ¿qué tiene que ver? Parece que te salteaste a un pasaje acá. Venía hablando de Juan, de lo hermoso que hizo Juan, de lo valiente que fue Juan, de que Juan dudó, y ahora me dice que el cielo, el reino de los cielos ha ido avanzando contra viento y marea. La versión nueva internacional lo muestra así, avanzando contra viento y marea. La versión que leímos, Reina Valera, dice, se ha violentado y los violentos los arrebatan. Pero tiene esta connotación, no de violencia como la conocemos nosotros, sino de avance y de tomar. Ahora, ¿por qué dice que realmente los que lo buscan, los que lo arrebatan, lo tienen? Porque muchos se quisieron durante toda la historia apoderarse de ese reino, que no era terrenal, que era celestial. Pero quisieron salvarse, quisieron hacerlo nuestro, quisieron decir, este que nos viene a salvar, este Mesías, ahora vamos a ser más poderosos nosotros, el pueblo de Israel, entonces vamos a atacar a todos los demás pueblos y ahora van a sufrir las consecuencias. Y Jesús le decía, no entendieron nada. Yo estoy hablando de otra cosa. Mi reino no es de acá. Mi reino no es político. Mi reino no es el gobernante de turno. Mi reino no es el empresario que pueda dar dinero a una comunidad. Mi reino pasa por otro lado. Pero durante toda la historia, la gente quiso encauzar eso en cosas terrenales. Y mismo hoy estamos sufriendo algunas consecuencias de eso, ¿no?
Cuando creemos que Dios quiere que salgamos a la calle y arrebatemos todo y... ¿Es eso lo que quiere el Señor? ¿O quiere que nuestras vidas cambien desde adentro, desde nosotros, nuestra familia, nuestro entorno y ahí hacia afuera? Que salgamos a dar buenas noticias, buenas nuevas, en un mundo que cada vez va más a la perdición. Y estamos esperando a alguien que nos venga a salvar de parte de Dios. Ya vino. Ese fue Jesús. Y va a volver. ¿Y cómo nos va a encontrar cuando vuelva? Ese es el Cristo que vino y que va a volver. Y aquellos valientes que sean capaces de entender que el reino de los cielos nada tiene que ver con cosas terrenales, ni los quiera bajar a nuestro pensamiento vulgar, son los que van a poder ver cara a cara al Señor. Esos son los valientes que arrebatan el reino de Dios. Los que creen en algo más, los que creen en ese Mesías, los que siguen creyendo que un día vino y que va a volver. Pero cada vez es más difícil, o se hace más difícil, más corta la brecha de poder seguir confiando en el Señor porque nos bombardean de todos lados con diferentes ideologías, lucecitas de colores y cosas que nos quieren distraer. Es cuando más tenemos que confiar. Señor, ¿sos el que va a volver? ¿Sos el que va a volver? Claro que sí. Claro que sí. El reino de los cielos siguió avanzando y solo aquellos capaces de ir contra la corriente y entender lo que Cristo hizo en la cruz son capaces de encontrarlo. Vuelvo a leer esta frase. El reino de los cielos siguió avanzando y sigue avanzando. Y solo aquellos capaces de ir contra la corriente y entender lo que Cristo hizo en la cruz son capaces de encontrarlo. No importa en el lugar que te encuentres, si de la felicidad o la aflicción. Importa que no desvíes tu mirada de lo que Cristo hizo en tu vida. El pasaje nos sigue hablando y Jesús introduce un ejemplo en los pasajes, en los versículos 16 al 18, y dice así: Mas, ¿a qué compararé a esta generación? ¿A qué los estoy comparando? Dice Jesús. ¿Cómo podría yo explicar esta situación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos flauta y no bailaron, los echamos y no lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: este demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿A qué los que compararé? Dice el Señor. ¿Cómo podría explicar esto? ¿Qué podría decir de lo que estoy viendo? Lo comparan a los jóvenes sentados en las plazas. ¿Qué pasaba en ese momento? Todos iban a jugar a las plazas, pero había algunos que no querían jugar, que se sentaban en las veredas y que decían cómo debían jugar los otros. Entonces dicen: les tocamos flautas para que bailen y no bailaron. Cantamos canciones amargas, hicimos luto y no lloraron. Y es medio controversial cuando uno escucha eso y cuando uno lee. Pero Jesús lo que estaba dando a entender es de aquellos que critican desde afuera. Aquellos que quieren enseñarte cómo tenés que manejarte en la vida, cómo tenés que adorar a Dios o qué tenés que hacer dentro de la iglesia. Pero ¿desde qué lugar? Desde afuera. Desde afuera. Entonces, en tu vida no está el Espíritu Santo, porque yo creo que no haces tal o cual cosa, pero no me puse en tus zapatos y no sé lo que está pasando por tu vida. Tenés que buscar más a Dios porque no te veo leer y orar. No sé cuán difícil te es leer y orar 2 minutos por día. Pero no me pongo a jugar tu juego, te critico desde afuera. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos paramos en ese cordón de la vereda, diciendo lo demás lo que tiene que hacer, la iglesia lo que tiene que hacer. Y el Señor nos invita a meternos adentro. No te quedes en la periferia.
No te quedes mirando lo que el resto tiene que hacer. Entrá a jugar. No te pierdas esa bendición. Hay un viejo dicho que dice, cuando quieras hacer algo van a haber 10 personas que te van a decir no vas a lograrlo. Cuando lo hagas van a haber 100 que te van a decir cómo hacerlo. Y cuando lo concluyas van a haber 1000 que te van a decir yo confiaba en vos. En los caminos del Señor a veces pasa parecido. Cuando quieras hacer algo y andar en el camino del Señor, quizás muchos te van a decir vas a terminar preso como Juan. Vas a terminar encarcelado y solo como Juan. Cuando te atrevas a hacerlo, van a venir muchos que van a mirar de afuera, a decirte, tenés que hacerlo de esta manera, tenés que hacerlo de otra. Y cuando realmente lo concluyas, van a venir muchos más a decirte, yo sabía que era por ahí, vamos. No importa lo que diga el resto. Importa que nunca pierdas de vista lo que Cristo quiere hacer en tu vida, más allá de la situación en la que te encuentres. Si conociste al Señor, si rozaste con el Señor, como le pasó a Juan, si pudiste decirle, nada merezco, pero no me quiero perder de tu lado. No importa la situación que estés atravesando hoy, importa que Cristo sea el que está en el timón de tu barco. No te quedes en la vereda con los criticones, que nada le viene bien. Entrá a jugar, porque el Señor te está esperando. Embarrate, transpirá, cansate, como se dice vulgarmente en el fútbol, transpirá la camiseta, jugátela por el Señor y disfrutá todo lo que Dios tiene para vos. Y cuando vengan esos momentos de dudas, no te olvides de decir, ese es el Cristo que vino y que vendrá por mí. Y termina diciendo el Señor, la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¿Tenés dudas? Recordá lo que Dios hizo en tu vida. ¿Tenés dudas? Mirá lo que Dios está haciendo en la vida de los otros, pero con ojos bien atentos. Mirá lo que Dios sigue haciendo en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Siguen habiendo milagros. Hay momentos en las vidas en los que nos encontramos encerrados sin salida, aquellas cuestiones propias o ajenas que nos dejan en un lugar de inseguridad y abandono. Y entonces nos preguntamos de vuelta, ¿será cierto? ¿Esto será así? ¿Será lo que dijo Jesús? ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Por qué nadie me rescata de este lugar? ¿Por qué esto me cansa tanto? Habiendo visto los milagros de Jesús, a veces creemos algo lógico, algo emocional. El mismo Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cuando no hay respuestas, bástate mi gracia. Cuando hay dudas, bástate mi gracia. Porque la buena noticia de Dios es que vino a perdonar nuestros pecados para que reinemos con Él en la eternidad. Y por sobre toda circunstancia, el que te rescató va a volver por vos. Te invito a cerrar los ojos. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra una vez más, te damos gracias por hablarnos, por tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, si en momentos de nuestras vidas aparecen dudas, aparecen circunstancias que nos desvían la mirada. Pero sabemos, Señor, que vos sos soberano, nada se te escapa. Todo lo haces perfecto, papá. Y queremos renovar nuestra confianza en vos, diciendo, vos sos el Cristo, que un día se atravesó en mi camino y que sigue haciendo milagros día a día. Te doy gracias por lo que hiciste, por lo que haces y aún por lo que harás en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra congregación. Y que podamos, Señor, alcanzar a aquellos que todavía no te conocen, llevando la buena noticia que viniste para salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.